¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar este su podcast jurídico favorito. Ay, y en este episodio de esta gran saga de aberraciones jurisprudenciales, Sí, traemos una tesis aislada, pero pues no por eso deja de ser una aberración. sí. Eh, De hecho, ahí es donde se encuentran más. sí, de hecho, es más fácil encontrar aberraciones jurisprudenciales en las aisladas. Y pues aquí básicamente es, ¿quieres alimentos? Demuéstrame que los necesitas. Sí. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan el caso. Siéntense en el regazo del abuelo para platicarles el caso de una persona que, bueno, demandó alimentos retroactivos Sí. y le dice el colegiado, la carga de la prueba hay que dividirla. Y al acreedor alimentista le corresponde demostrar que los necesita. Cuando yo me quedo pensando, bueno, sí, a los mayores de edad no se presume que los Así necesitan. es. Estamos completamente de acuerdo en eso y eso no es una aberración jurisprudencial. Pero los alimentos retroactivos, si son anteriores a que cumpliste 18, bueno, se presume que los necesitas. Sí, claro, aquí la presunción salió del chat y no regresó. ¿No? Es una aberración porque, y ya lo hemos dicho varias veces, y yo creo que va a ser un sonsonete Sí, frecuente en esta saga de aberraciones jurisprudenciales de que no saben pinches definir los alcances de sus determinaciones. Y justo aquí el detalle está en el criterio, porque el sí, criterio es abierto. sí, Y justo el matiz que estamos peleando, por así decirlo, ¿no? El matiz que convierte esta tesis aislada en una aberración es que, a ver, voy muy de acuerdo cuando hablamos de alimentos retroactivos, si, por ejemplo, como en el caso de aquí de la Gran Guayaba, ¿no? Morelos en general, que pues tenemos nuestro código familiar, pues, bastante laxo para los sí, jóvenes, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, pueden tener alimentos, ¿no? Derecho a pensión alimenticia hasta los 25 años, ¿no? Siempre y cuando acrediten ciertos extremos, ¿no? Entre ellos el continuar estudiando, sí. con las limitaciones jurisprudenciales que eso implica también. Eh, pero aquí el detalle es que esta tesis habla de alimentos retroactivos, pero no dice hasta dónde. Sí, Entonces, pues uno podría pensar, ¿sabes qué? Pues a lo mejor este joven, sí, ¿no? Joven adulto, está reclamando pensión retroactiva a lo mejor desde que nació, pero ya le estás imponiendo una carga de la prueba que pues va a estar media complicada, ¿no? Porque, sí. pues, digo, hay muchas tesis de jurisprudencia que hablan que menores de edad se presume que los necesitan. Es más, la propia ley así lo ¿Sí? establece. Vamos, aquí nos vamos a topar con un gran principio para darnos cuenta que es una aberración jurisprudencial. Es que la jurisprudencia no es derogatoria de la ley, Así es. es interpretativa. Sí. Y entonces, en este caso, yo no sé cómo estamos interpretando una norma que taxativamente dice que se deben de presumir que los menores, pues, necesitaron alimentos. Y el hecho de que yo ya sea mayor de edad no significa que cuando era menor No los no los necesité. necesitara. Así es. Es decir, mi condición actual de mayor de edad no quita que en un momento dado fui menor de edad Sí, y que los necesité. así es. Entonces ahí la presunción sigue operando a favor del acreedor alimentista. Y el deudor, pues claro, tiene obligación de demostrar que los suministró. Así es. Y ahí creo que no hay aberración, salvo por la cuestión de que sí, si yo acredité haber cumplido con mi obligación de alimentos hasta los 18, entonces estamos en un punto muerto en donde tú me tienes que demostrar que realmente los necesitas y que estás en el supuesto Así es. de haberlos, de, de, de que te tenga la obligación de dar los alimentos. Cosa distinta que tú me digas, ah, tienes que acreditar en todo tiempo que los diste. No, es hasta los 18. Así O es. sea, hay una gran barrera a los 18 años en donde la carga de la prueba sería en un sentido o en otro. Es que justo este matiz, ¿no? Esta división entre poder determinar si, incluso si existía obligación alimentaria, ¿no? Claro. Porque
ya desde el hecho de poder decir si después de los 18 aún continúa esta obligación, pues ahí también es una cuestión más que de necesitarlos, de saber si te encontrabas en el supuesto de aún tener este derecho, ¿no? Porque, pues bueno, la legislación suele ser muy clara en el sentido de que, pues para mayores de edad tienen que continuar estudiando y en un momento determinado, normalmente la legislación lo marca de una forma muy general, muy genérica, y la jurisprudencia ha refinado un poquito este tema en el sentido de que, pues a ver, tiene que ser, sí seguir estudiando, pero pues no que te metas a cualquier cursillo por ahí, ya decir que sigues estudiando, ¿no? Tampoco abarca estudios de maestría, ¿no? Ya la jurisprudencia sí ha refinado este punto, Sí, ¿no? En el sentido de que, no, por lo general, pues hablamos de que, pues muchos a lo mejor a los 18 todavía siguen concluyendo sus estudios de preparatoria, ¿no? Y lo más normal es, ok, pues son tus 18 y lo que se consideraría una carrera universitaria de 5 o 6 años para que pues logres, ¿no? Tener esos estudios profesionales y pues ahí pues tendrías que acreditar, ¿no? Que te encuentras matriculado, ¿no? En una universidad y que estás estudiando dentro de lo que es pues tu edad, por así decirlo, ¿no? sí. Tu carrera como debe de ser. Fuera de esos límites, pues ahí ya en un momento determinado que los necesites, híjole, es que por lo general es una cuestión presuntiva. O sea, Sí, en el momento en el que tú acreditas que te encuentras en el supuesto de recibirlos, pues si los necesitas o no, es lo de menos. Ya la cuestión es en qué proporción te van a dar los alimentos, más allá de si se presume o no que los requieres. sí. Y bueno, aquí hay todo un tema, porque la ley es clara en decir, el padre tiene obligación de proporcionarle una Sí, profesión, un un oficio, oficio. ¿no? Que bueno, en el caso de las profesiones, pues hay una matrícula, ¿no? Pero en el caso de los oficios, pues no, tú te metes a un taller mecánico, te Sí, metes a un taller de panadería o lo que sea, y bueno, no necesariamente hay una matrícula, una inscripción, una duración, pero justamente por eso es que la ley pone este límite máximo, ¿no? así Hacia es. los 25 años. Y que bueno, sea como sean las capacidades que tenga la persona, pues una vez que ya tiene ese oficio para poderse valer por sí mismo, esa profesión, esa carrera técnica, pues ahí se acaba la obligación alimentaria, Así es. ¿sí? Lamentablemente, pues esto ha tenido que refinarlo, como tú bien dices, la jurisprudencia, Sí. porque la ley no lo establece así. No, es genérico. No, es genérico. Y bueno, vamos, si yo estoy estudiando una licenciatura y te estoy demandando alimentos, pues se puede pensar que los necesitas, ¿no? Así es. Yo pensaría, se me ocurre que los necesitas. En el caso de los oficios suele no ser tan claro, porque a veces ya desde que empiezan de aprendices empiezan a ganar un poco de dinero. Y ya les juegan contra, porque es un momento dado de decir, pues si ya está trabajando, Sí, ¿no? Ya está percibiendo su propio dinero, pues ya no requiere pensión alimenticia. ahí es donde entraríamos en una zona gris, en Sí, donde quizás sí cabría una interpretación de decir, bueno, sí, pero se va a estimar que es necesario en estos y estos supuestos, en estas y estas profesiones, en estos y estos oficios más bien, y en estas proporciones. claro. Pero, reitero, ahí sí estamos abiertos a interpretación porque hay una zona gris. Sí. Pero en donde no hay zona gris, no tiene caso que nosotros distingamos. Es que es ponernos a interpretar donde no hay interpretación, De hecho, ¿no? Y muchas veces las aberraciones jurídicas se dan justamente en este maroma, ¿no? De buscarle a la ley algo que no dice, sí, ¿no? Buscarle interpretaciones innecesarias a la legislación, donde, pues bueno, en un momento dado, insisto, sin el matiz, que el matiz no está en la tesis, no está en sí, el texto del criterio, ¿no? Que no sea claro en el sentido de que, ok, bueno, de los 18 para atrás se va a seguir presumiendo, pero aún así, insisto, después de los 18, con que acreditara, desde mi punto de vista, ¿no? Con que acreditara que sigue estando en el supuesto de recibirlos, sí, más allá de decir que si los necesita o no, es que no, la cuestión con los alimentos es que eso es una obligación, sí, más allá de que si los necesita, ¿no? Y esto me recuerda muchas veces que me llega a suceder de repente en asesoría, ¿no? Donde vienen por un divorcio y dicen, no, pero es que no le va a pedir nada porque no, es que no es para usted, sí, es para los menores, ¿no? Entonces, sí,
esa situación de repente de orgullo, de decir es que no lo necesito, es que es una obligación y se Sí. tiene que establecer, ¿no? Entonces, aquí me suena un poquito a esa necedad, ¿no? De decir es que si los necesita o no los necesita, es lo de menos. O Sí. sea, realmente mientras siga estando en la hipótesis para recibirlos, sigue siendo una obligación y en un momento determinado pues ya será cuestión del deudor, pues digo, ya sería una cuestión de defensa, ¿no? Sí. El acreditar si se sigue estando en esta situación de necesitarlos, ¿no? Y si está en la presunción aún, pues en qué medida, ¿no? Que Sí. usualmente ahí es donde pues la litis se pone un poquito más compleja, ¿no? De establecer cuáles son los ingresos de uno, cuáles son las necesidades del otro y pues ya de ahí pues poder resolver, pero sí es una cuestión bastante compleja, pero esta tesis en concreto resuelve una cuestión que pues no, desde mi punto de vista no está clara y puede ser una piedrita en el zapato para los acreedores que quieran reclamar retroactivos porque no está bien delimitado hasta Sí. dónde está la carga de la prueba para ellos. Porque considero que además es una tesis que nos está, se presta a un muy mal juego, Sí, claro. porque nunca va a faltar por ahí el secretario, el juez, que diga, ah, bueno, como es una persona de 30 en esta cuestión de reconocimiento de paternidad y que le quiso reclamar alimentos retroactivos, pues no te condeno porque tú ya tienes 30 No los no necesitaste. los necesitaste. Y es así como que no, por lo menos hasta los 18 yo presumo que los necesitaste. Así es. Sí, vaya, es que es una cuestión bastante, llamámosla subjetiva, ¿no? Sí. Porque muchas veces uno podría decir, bueno, pues es que si vivió, ¿no? Hasta esta edad es porque pues pudo salir adelante como pudo. Y esa es la cuestión, ¿no? Muchas veces con la cuestión retroactiva en los alimentos, ¿no? Que muchas veces se da por hecho de que, pues bueno, ¿no? Si bien o mal alguien pudo prosperar, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Ya no digamos prosperar, sino sobrevivir, ¿no? El hecho de que quiera reclamar de repente esta pensión retroactiva, pues vaya, a veces se considera incluso hasta un poquito mezquino, ¿no? Ah, es que Sí. le quiere sacar dinero. No, es que es solamente buscar que la persona que tenía una responsabilidad conmigo, ahora que soy mayor de edad y que yo me puedo defender por mí mismo, La pues cumpla. exacto. Y bueno, en última instancia se me figura como el viejito de la combi, ¿no? De pues Sí, a fuerza, ¿no? sí. Y no gracias a usted. Así es. Ajá, sí, justo. Porque, vaya, aquí la cuestión, insisto, de repente es una cuestión tanto subjetiva, ¿no? Sí. Porque de repente el problema con las cuestiones familiares es que de repente entra mucho un tema de sensibilidades, ¿no? De cuestiones que muchas veces se subjetivizan, Sí. ¿no? Es un poquito complicado incluso hasta como abogado, como juzgador debe ser un tanto más, ¿no? De poder establecer, pues, qué tanto lo que yo viví, ¿no? Como persona, ¿no? En mi núcleo familiar, ¿no? Lo que yo considero como un núcleo familiar normal para mí, ¿no? Sí. Lo que yo viví, ¿no? A lo que alguien más me pueda estar contando en su historia, ¿no? En sus hechos, en su demanda, en su contestación, en sus incidentes, qué tanto esto se va a ver reflejado en mis determinaciones. Sí. Entonces, sí es una cuestión bastante compleja la materia familiar por este tipo de subjetividades, pero aquí la cuestión es buscar quitar lo subjetivo, atender a la jurisprudencia que ya existe Sí. y no inventarse cargas de la prueba que no existen tampoco. Sí, sí, sí. Y, perdón, el común denominador de muchas de las tesis que nosotros platicamos, cuidar a la hora de la redacción de rubro y texto de la Sí. tesis, que no se pueda malinterpretar o Sí. torcer, que si hay algo que, digamos, le genera un matiz, pues hay que ponerlo y hay que Sí. tratar de reflejarlo lo más preciso posible. Sí, híjole, el día que yo conozca quién es el encargado de publicar el semanario, tengo un par de cosas que decirle, ¿no? Porque sí, definitivamente Vamos a votar por ti para director del semanario Yo creo que judicial de la sí, porque, Federación. híjole, al menos para que digan, yo soy el responsable de esas aberraciones jurídicas, ¿no? Sí. Decir, no lo leí, solo lo firmé. Pero la cuestión es, justo, ¿no? Estos matices inexistentes, Sí. ¿no? Y que muchas veces muchos abogados van a decir, no, es que por eso te tienes que ir al precedente. A ver, sí, es lo ideal, pero recordemos muchas veces que la forma en la que resuelven los juicios, el 99% de los juzgadores, me atrevo a decir,
es mediante, en el mejor de los casos, leer la tesis completa y en el peor de los escenarios, solamente leen el rubro. El rubro. Y perdón, en el caso de las aisladas no se nos pone tal cual, tiene uno que irse Además, al, sí, tienes que al buscarle CICE el y a antecedente. ver si el juzgado, el colegiado, subió la versión pública, porque si Sí, no porque te luego tienes no hay. que pelear por vía de Sí, transparencia, ¿no? Y es bastante complicado. Personalmente creo que, bueno, si fuera como las jurisprudencias, que ahí a un clic de distancia sí tienes está el antecedente. el antecedente, tal vez, pero en estos casos es así como que todavía le tienes que rascar un poco más y finalmente es un criterio aislado que tarde o temprano puede orientar a algún despistado, Sí. o más bien despistarlo más. Y como tip, ¿no? Ahorita, ya aprovechando, ¿no? Como tip para la gente en el semanario, pues pónganle el link ahí a la, a la resolución, ¿no? Digo, Sería si, lo deseable. si en las tesis de jurisprudencia se puede, pues en las aisladas también, ¿no? Yo no le veo el impedimento y pues finalmente todo lo tienen en el sistema, Sí, ¿no? Principalmente por eso, ¿no? Estas malas interpretaciones que se llegan a dar, sí, porque me llegó a tocar que en una tesis, cuando uno se va al precedente, ¿no? O al origen, al génesis sí, de la tesis, te das cuenta que la génesis de la litis a lo que están resolviendo no tiene nada que ver con tu caso y sí, terminas haciendo buenas argumentaciones por ahí para sí. inaplicar tesis de jurisprudencia. Pero, híjole, te tienes que aventar un trabajo de investigación bastante concienzudo que si las tesis te facilitaran el acceso a esta información o que la tesis en su redacción tuviera los matices que necesita tener, Sí. pues mucho nos ahorraría, ¿no? A todos este trabajo adicional, ¿no? Porque pues no nada más como litigante, sino incluso pues el propio, los colegiados, Hasta el ¿no? justiciable, porque Sí, claro. lamentablemente muchas veces uno le trata de explicar a los justiciables, oye, es que también las jurisprudencias pues son obligatorias, ¿no? Y nosotros podemos argumentar con esto y nunca falla el que quiere inmiscuirse acá y encuentra cada cosa. Sí, sí, porque de repente te sale el cliente abogado, Sí, ¿no? Que te dice, mire, licenciado, aquí encontré varias tesis. Y dices, no, es que esto no tiene nada que ver. sí, Sí, vaya, es un poquito complicado, ¿no? El tema de las tesis. Que mira que con la nueva redacción, ¿no? Con los hechos, criterio y justificación, creo sí ha abonado un poco sí, a mejorar. Porque de alguna forma los están obligando que con los antecedentes o los hechos de donde viene la tesis, pues te dan un poquito de contexto sí, que a veces no te dicen nada. sí, ya, Sobre ya todo en no las es, contradicciones. En las contradicciones no te dicen nada. En las contradicciones nada más dicen, un colegiado decía esto y el otro colegiado decía esto. ¿Cuál es el génesis de la de, contienda? Uno no sabe, pues nada sí, más es que uno era contra el otro y se acabó. sí, Pero en las que son de reiteración, principalmente, o las que son presente obligatorio que vienen del corte, pues sí te dan un poco más de contexto, sí. ¿no? Y creo que ha abonado a mejorar. Y como se dice en el argot de internet, ya no te la comes sin pretexto. Así es. Porque las tesis de la novena para atrás, si era así como que, ¿y el contexto de esto dónde está? Sí, porque además te encuentras unas joyas que dices, ¿y esto qué? Ajá. Y sin embargo, hay tesis de la quinta época que están impecablemente redactadas. Y además concisas. Sí, Yo creo que sería valioso hacer el ejercicio de repente echarnos un clavado a esas tesis de antaño, sí, porque, por ejemplo, tesis relacionadas a, ¿qué te gusta? Materia sucesoria, sí, nuevas son pocas, por lo sí, general todas son de la vieja escuela, y sí, por lo general son tesis bien concretitas. sí, O sea, es el criterio, se acabó. Esto es, y por ejemplo, viene mucho de conceptos, ¿no? sí. ¿Qué se entiende por esto? Esto, se acabó, ¿no? Ya no se meten a tantas tesis, porque por ejemplo, lo que fue la novena época, nos Eran aventamos unas tesis enormes. enormes. Parecía que se querían ahí copiar y pegar la sentencia completa y pues tampoco es el chiste, ¿no? O sea, es que en ese caso, si Willy necesita leer la sentencia, Willy busca la sentencia y la Sí. lee completa. Sí, claro, es que sí, no, la novena época me atrevería yo a decir que es de las peores de jurisprudencia, al menos por cuanto a la forma en la que están planteadas. Sí, me parece que quizá deberíamos, y ahora sí que si los seguidores
pues les gusta la idea, podríamos hacer como una especie de concurso de las distintas tesis, digo, no de todas, pero de algunas jurisprudencias de la quinta, de la sexta, Sí. y así sucesivamente para ver cuáles están, más o menos. Sí, claro. Yo creo que en todos lados nos vamos a encontrar con algunas joyas de verdad, pero híjole, yo al menos de lo que he llegado a leer de las peorcillas son de la novena porque La son novena. muy extensas, no traen contexto eh, y pues bueno, eran muchas todavía en una cuestión pre derechos humanos, Sí. pre principio pro persona y pre muchos elementos que ahora damos por sentados, ¿no? Así es. Entonces sí, sería un ejercicio interesante que bien nos podrían dejar en comentarios si les gustaría que se formulara aquí en el canal. Sí. ¿Algo más que agregar o con qué concluimos? ¿Con qué concluimos? Bueno, es que creo que la cantaleta de siempre es que las tesis de jurisprudencia no deben redactarse con las patas, Preferiblemente. preferiblemente. Yo creo que con eso nos vamos. Pues colegas, ya saben, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, ya saben que estamos abiertos a las nominaciones para la Aberración Jurisprudencial 2024 y pues compartan el contenido. Muchas Sí, gracias. Muchas gracias.